Bienvenidos a otra OSCE clase. Hoy vamos a atender la actividad número 6, composición de funciones. Esta actividad tiene un valor de 4 puntos. ¿Qué se espera de ustedes en esta actividad? Que empleen el concepto de función composición en la resolución de ejercicios de forma clara y ordenada. La página 81 de esta ADA se va a quedar de tarea. Vamos a hacer aquí algunas sustituciones. Por ejemplo, aquí me piden que determine cuál es la altura de 5 bajo esta función. Entonces vamos a recordar cómo se obtienen estos valores dada la función. Preparé aquí algunos ejercicios. Ejemplo 1. Sea f de x igual a la función cuadrática x cuadrada más 2x menos 1. Y vamos a completar esta tabla. Recordemos que para completar esta tabla solo tenemos que sustituir. Entonces es necesario que saquemos nuestra calculadora. Voy a dividir la pantalla. Ahí está. Para que hagamos las operaciones. Entonces vamos a obtener la primera. Bien, entonces la función es f de x. Entonces si me piden determinar la altura del menos 3, entonces esto viene siendo f de menos 3. Aquí estoy indicando la altura del menos 3 bajo la función f va a ser igual a la regla de correspondencia que nos indica. Fíjense que la regla es elevar al cuadrado el número, luego duplicarlo y por último restarle 1. Entonces nos va a quedar menos 3 elevado al cuadrado más 2 por el menos 3 menos 1. Y esto va a ser igual a, y podemos usar nuestra calculadora para obtener el valor. Vamos a escribirlo también. Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 1. Ahí está. Y nos queda 2. Entonces la altura para el menos 3 es 2. Bien, ahora vamos a determinar la altura para el 0. Si queremos la altura para el 0, esto va a ser f de 0. Por lo cual tenemos que sustituir el 0 en la misma regla. Entonces solamente actualizo el valor, ya no va a ser menos 3, va a ser 0. Y así vemos que nos va a quedar menos 1. Ahora vamos a obtener el valor de un número positivo, del número 4. La dinámica es la misma. Si quiero determinar la altura de 4, eso es f de 4 o la y que está asociada a x igual a 4. Entonces aplico la regla x cuadrada más 2 por x menos 1 y con eso vamos a obtener, igual lo podemos hacer en la calculadora, 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 1 y vemos que nos queda 23. Entonces la altura es 23. Ahora, ¿qué pasa si es fracción? No cambia, sigue siendo lo mismo. En vez de 4, nos vamos a colocar la fracción 3 medios. Entonces vamos a encontrar la altura para 3 medios en la función f o la y que corresponde a x igual a 3 medios. Igual lo podemos hacer en la calculadora. Esto va a ser 3 entre 2 al cuadrado más 2 por 3 entre 2 menos 1. Algo tecleé mal. Ahí vamos a volver a intentarlo. 3 entre 2 al cuadrado más 2 por 3 entre 2 menos 1. Ahí está. Entonces nos queda 17 cuartos.
Vamos a dejarlo en fracción ya que podemos usar calculadora. Bien, ahora, ¿qué pasa si es una letra la que debo de evaluar? O sea, ya no es un número. Bueno, pues la dinámica es la misma. Entonces, lo que voy a sustituir es la letra A en la regla de correspondencia. Entonces, va a ser la A elevada al cuadrado más el doble de la A menos 1. A elevado al cuadrado es A cuadrada. 2 multiplicado por A es 2 veces A. Y el menos 1. Estos tres así se quedan porque no los puedo restar. O sea, no los puedo compactar más porque no son términos independientes. Pero no son términos semejantes, perdón, no son términos semejantes. Entonces así se queda, esta sería la respuesta. Listo. Bien, ahora, ¿qué pasa si es ya una expresión compuesta que tiene X o alguna otra letra? La dinámica es la misma. Al igual que con la A y con los números, vamos a sustituir esa expresión. Entonces va a ser f de 2x menos 1. Y sustituyo 2x menos 1 más al cuadrado más el doble de 2x menos 1 menos el 1. Y desarrollamos. Este viene siendo un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado se desarrolla como el cuadrado del primero, o sea, 2x elevado al cuadrado, eso da 4x cuadrada. El doble del primero con el segundo, es decir, 2x por menos 1, eso da menos 2x. El doble de menos 2x es menos 4x. Y por último, el segundo término al cuadrado, menos 1 por menos 1, nos queda más 1. Ahora desarrollamos este producto. El 2 multiplica al 2x y me queda más 4x. Luego el 2 multiplica al menos 1 y me queda menos 2. Y el menos 1 que me sobra en esta parte derecha. Así reducimos la expresión. Y vemos, vamos a contar, nos queda un 4x cuadradas. Este 4x se elimina con este también 4x, porque 4x menos 4x 0. Y tenemos en total 3 negativos y un positivo. Entonces me van a quedar 2 negativos. Entonces la expresión que estamos buscando es 4x cuadrada menos 2. Así es como vamos a realizar esta parte de la actividad. Vamos a sustituir el valor que nos indican bajo la regla que nos están también indicando, la regla dada. Y hay veces que nos va a tocar sustituir una letra y en otra una expresión que vamos a simplificar. Igual eso lo podríamos hacer un poquito más avanzado. Por ejemplo, si la regla de correspondencia es una fracción, como la que tenemos en pantalla, este es el ejemplo 2. Vamos a sustituir el menos 1. Vamos a dividir la pantalla. Bien, entonces la regla va a ser f de el valor, que en este caso va a ser el menos 1 que vamos a sustituir. F de menos 1 va a ser igual a, y colocamos la regla, va a ser el número que coloquemos más 2 entre 1 menos el número del cual queremos encontrar la altura. Entonces en estos paréntesis vamos a escribir el menos 1. Bien, ahora vamos a simplificar. Arriba vemos que nos va a quedar 1 positivo, ya que aquí hay un signo positivo que nos escribe, aquí hay un más 1. Entonces cuando hago la multiplicación de más 1 con menos 1 me va a quedar menos 1 más 2. Y en la parte de abajo me queda 1 menos por menos más 1.
y así vemos que la altura es de 1/2. Entonces la altura para x igual a -1 en la función f es de 1/2. Ahora veamos qué pasa si es el 0. Entonces nada más cambio, aquí en vez de -1 va a ser 0, aquí también va a ser 0 y aquí también va a ser 0. Recuerda, son los lugares en donde está la x. En esos dos lugares hay x, entonces por eso lo cambié por unos paréntesis. Y ahora simplifico, me va a quedar 0 más 2 y 1 menos 0. Entonces me va a quedar 2 entre 1, lo cual equivale a 2. Entonces la altura del 0 es 2. Vamos a sustituir ahora el valor 2. Lo mismo, vamos a encontrar f de 2 o la y para x igual a 2. Hacemos la sustitución en los lugares donde está la x. Entonces nos va a quedar 2 más 2 arriba y 1 menos 2 abajo. Entonces arriba nos queda 4, mientras que en la parte de abajo nos queda -1. Y 4 entre -1 nos va a dar más entre menos menos. 4 entre 1, 4. Entonces la altura para el 2 o la y para x igual a 2 es y igual a 4. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que sustituir una expresión? Bueno, pues hacemos la misma dinámica. En vez de 2 va a ser a más 1. Entonces en este paréntesis va el a más 1. Y aquí también va el a más 1. Recuerden, aquí antes del paréntesis, si no hay escrito un número, se entiende que es el 1 positivo. Entonces cuando haga la multiplicación me va a quedar 1 positivo por a. Y 1 por 1 más 1. Y el 2 que ya estaba afuera. Y aquí nos va a quedar 1 menos por a, menos a. Y menos por 1, menos 1. Así en la parte de arriba nos va a quedar a más 3. Mientras que en la parte de abajo nos va a quedar menos la a. Y esa ya sería la respuesta. Se podría simplificar un poquito más, pero aquí ya depende de tu profesor. Si va a querer la respuesta así sí, súper simplificada, o lo puedes dejar hasta ese nivel. Depende aquí de tu contexto. Bien, ahora vamos a obtener el valor de 1 entre x. Con la misma dinámica va a ser 1 entre x. Aquí igual va a ser 1 entre x. Y aquí también 1 entre x. Entonces cuando elimine el paréntesis multiplicando por 1, me va a quedar 1 entre x. Y en esta parte me va a quedar menos 1 entre x. Bien, ahora tengo que realizar la suma de fracciones. ¿Cómo se realiza la suma de fracciones? Voy a hacer un zoom en esta parte. Vamos a concentrarnos solamente en esta suma de fracciones. En esta expresión. Para hacer la suma de fracciones en esta expresión, vamos a tener que agregarle un 1 al 2. Este es un 1 auxiliar, vamos a colocarlo de color rojo. Y también a este 1 de aquí abajo vamos a agregarle un 1. También es un 1 auxiliar. Bien, y vamos a hacer la suma. Vamos a escribir aquí un signo el símbolo de división. Y vamos a hacer la suma cruzada. Ahí va. Lo voy a señalar. Vamos a multiplicar. Fíjate, de esta manera. Va a ser cruzado, cruzado directo. Entonces, 1 por 1. Y lo vamos a escribir en esta parte. Luego, x por el 2. Lo vamos a escribir igual en la parte de arriba. Y lo multiplicamos con, y luego x por 1. Y lo colocamos en la parte de abajo. Entonces, cruzado, 1 por 1,
1 más cruzado 2 por x, 2x entre directo, x por una x. Este método se conoce como el método de la carita feliz, así lo llamó Julio Profe. Entonces aquí tenemos, bueno, es cruzado, cruzado, directo, o sea, porque se hace una carita feliz. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Entonces va a ser 1 por 1, 1, más 2 por x, 2x, entre x por 1, x. Vamos a hacer lo mismo, pero con la parte de abajo. La dinámica va a ser la misma. Vamos a multiplicar 1 por x, luego le vamos a restar 1 por 1 y lo dividimos entre 1 por x. Bien, entonces colocamos aquí nuestro símbolo de la fracción y va a ser 1 por x, x menos 1 por 1, 1 entre 1 por x, x. Ahí está. Entonces nos quedó esta suma de esta división de fracciones. En la parte de arriba tenemos una fracción y en la parte de abajo tenemos otra fracción. Y ahora vamos a hacer sándwich. ¿Se acuerdan cómo hacer el sándwich? El sándwich lo hacemos de esta forma, también conocida como ley de la oreja o ley de medios extremos, porque vamos a multiplicar los dos extremos, el de arriba con el de abajo, y eso va a ir en la parte de arriba, y los dos medios. Por eso igual le conoce como ley de la oreja, porque fíjense que aquí se dibujó una oreja. O ley del sándwich, pan con pan, jamón con jamón. Entonces hacemos esa multiplicación. Entonces nos queda x por 1 más 2x entre x por x menos 1. Y estas dos x las podemos eliminar, ya que como si fuera un memorama, lo que está en la parte de arriba está igual que en la parte de abajo. Ahí está. Podemos eliminarlas, ya que x entre x da 1. Y si conocemos la tabla del 1, pues deja el número que multiplicamos por 1, pues da el mismo número. Y así nos queda 1 más 2x entre x menos 1. Y esa sería la expresión. Bien, ese es el nivel básico. Vamos al nivel avanzado. ¿Qué pasa si tenemos que sustituir esta fracción? Bueno, pues la dinámica es la misma. Le puedes poner pausa al video para que vayas copiando el ejemplo, para que lo intentes. A veces copiando el ejercicio logramos entender algunos pasos que no estaban claros en la explicación. Entonces eso puedes hacer, ponle pausa y vemos el siguiente ejemplo. Bien, vamos a continuar. Siguiente ejemplo. Este viene siendo la fracción que vamos a sustituir. Aquí está, f de esta fracción. Vamos a colocarlo en los dos paréntesis, que son los lugares donde debe de ir la x. Aquí lo puedes ver, x más 2, la fracción más 2, entre 1 menos x, 1 menos la fracción. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y vamos a hacer la operación. Vamos a concentrarnos solamente en esta parte. Bien, entonces vamos a hacer la fracción en la parte de arriba. Es más, la voy a hacer de otro color para que no nos confundamos. Y en la parte de abajo voy a seguir igual otro color para no confundirnos. A ver si me lo puede tomar diferente. No, me lo toma con uno solo. A ver si aquí. Ahí está, sí lo tomo diferente. Bien, entonces para que no nos confundamos, vamos a seguir la fracción de arriba y luego la fracción de abajo.
Entonces en la fracción de arriba, cuando hagamos la multiplicación, recuerden, la multiplicación es 1 por el adentro. Si conocemos la tabla del 1, pues queda el mismo resultado, queda lo mismo que está adentro. O sea, no le afecta. Ahí está. Y lo mismo en esta parte, al multiplicar con el 1, nos va a quedar la misma fracción, pero negativa. Bien, ahora vamos a hacer la suma de fracciones. Recuerden, para hacer esta suma de fracciones le debemos agregar un 1 al 2 y un 1 al 1, para que estos ya tengan forma de fracción y no se queden en forma de entero, es decir, representarlos en forma racional. Y ahora vamos a aplicar el método en la parte de arriba y en la parte de abajo. Vamos a poner acá al ladito. Entonces la fracción va a ser, recuerden, lo voy a mostrar otra vez, es cruzado, luego cruzado y de último directo. Entonces va a ser 1, bueno, vamos a poner la fracción. 1 multiplicado por 2x más 1. Más 2 multiplica a 3 menos 5x. Entre directo, que es 1 por 3 menos 5x. Ahí está. Así nos queda la parte de arriba. Bien, ahora vamos con la parte de abajo. Entonces hacemos igual, es la misma dinámica. Vamos a multiplicar cruzado menos cruzado entre directo. Entonces 1 por 3 menos 5x menos 1 por 2x más 1 entre directo, que es 1 por 3 menos 5x. Y así es como queda la parte de abajo. Bien, ahora, toda esta fracción vamos a desarrollarla. Vamos a hacer las multiplicaciones. ¿Cómo hacemos estas multiplicaciones? Bueno, pues este 1 multiplica al 2x y luego multiplica al 1. Este 2 multiplica al 3 y luego va a multiplicar al menos 5x. Este 1 multiplica al 3 y luego multiplica al menos 5x. Bien, entonces vamos a borrar aquí la fracción. Ahí está. Entonces 1 por 2x, 2x. 1 por 1, 1. Estamos haciendo el primero, esta parte. Ahora vamos a hacer este 2 por 3 menos 5x. Entonces va a ser 2 por 3 más 6. 2 por menos 5x menos 10x. Entre. Y ahora el 1 por 3 menos 5x. Entonces nos queda 1 por 3, 3. 1 por menos 5x menos 5x. Listo. Y ahora vamos a hacer la multiplicación en la parte de abajo con la misma dinámica. Este 1 va a multiplicar al 3 y luego el 1 multiplica al menos 5x. Este menos 1 multiplica al 2x y luego multiplica al 1. Y este 1 multiplica al 3 y luego al menos 5x. Entonces nos queda 1 por 3, 3. 1 por menos 5x, menos 5x. Ahora el siguiente, menos 1 por 2x, menos 2x, menos 1 por 1, menos 1. Y en la parte de abajo, 1 por 3, 3. Y 1 por menos 5x, menos 5x.
Ahora vamos a simplificar esta fracción. Vamos a simplificarla. La parte de arriba vamos a simplificar esa expresión. Vamos a contar cuántas x y cuántos números nos quedan. Entonces, vamos a contar cuántos. Bueno, primero los números. Tenemos 1 más 6, 7. Y ahora las x, 2x menos 10x, nos queda menos 8x. La parte de abajo ya está simplificada. Ahora vamos con la segunda fracción, la fracción del denominador. Hacemos lo mismo, 3 menos 1 nos queda 2. Y menos 5x menos 2x nos queda en total menos 7x. Y abajo nos queda 3 menos 5x, igual ya está simplificado. Ahora hacemos el sándwich. Y recuerden, vamos a multiplicar los extremos y los medios. Los extremos van arriba, mientras que los medios van en el denominador. Entonces va a ser 3 menos 5x por 7 menos 8x. Puede ser en cualquier orden. Puedes escribir primero el de arriba y luego el de abajo, no hay problema. Recuerda que el orden en que acomodes el producto no va a alterar tu resultado. Y 3 menos 5x por 2 menos 7x. Aquí nos podemos dar cuenta que 3 menos 5x es el binomio que se repite en el numerador y denominador. Entonces podemos eliminarlas. Ya que un número entre sí mismo pues es igual a 1 y la tabla de 1 pues es el mismo número. Entonces por eso es que se dice que se eliminan, pero no se eliminan, en realidad se vuelve 1 y se ignoran. Como ella te ignora o él te ignora, así. Entonces nos queda 7 menos 8x entre 2 menos 7x. Y esa viene siendo la imagen. Te dejo aquí todo el procedimiento para que le pongas pausa y lo copies, ya que esto mismo lo vamos a utilizar en el apartado de desarrollo. Bien, entonces vamos a colocar la respuesta. 7 menos 8x entre 2 menos 7x. Y listo. Y así obtenemos las imágenes, así completamos una tabla cuando tenemos números, una letra o alguna expresión con letras. De nuevo, la tarea va a ser esta página 81 del ejercicio A al E y esto se sube en la parte de inicio. Saludos chicos, nos vemos para la clase del desarrollo.